Sí, buenas tardes. Este es Jorge Carrasco de Estudios Bíblicos en Busca de la Verdad. Hoy con el tema de la primera epístola del apóstol Pedro, Renacidos a la esperanza de la salvación. Capítulo 2, parte 1. Biblia paralela. Para empezar, hay que primero hacer nuestra oración para que Dios nos dé el entendimiento de sus escrituras. Vamos a empezar. Oración de Santo Tomás de Aquino. Oración para antes del estudio. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría formaste 3 jerarquías de ángeles, y con maravilloso orden las colocaste sobre el cielo empíreo, y distribuiste las partes del universo con suma elegancia. Tú que eres la verdadera fuente de luz y sabiduría y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuentes las lenguas de los niños, instruye mi lengua e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Y así damos comienzo a nuestro tema, la lección de hoy, y con esto los invito para que nos sigan, para que estudiemos juntos la Biblia paralela. Vamos a empezar. Y el tema de hoy, ¿sí?, es renacidos a la esperanza de salvación. Primera de Pedro 1:3. Bendito es Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su abundante misericordia nos hizo nacer de nuevo a la esperanza de salvación mediante la resurrección de Jesucristo. Y hay una esperanza porque Jesucristo fue el primogénito de los muertos. Juan respondiendo le dijo: de cierto te digo, si alguno no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Jesucristo está manifestando a Juan que si uno no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Pablo, sin embargo, en la segunda de Corintios 5:17, de modo que todo el que está en el Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasarán, ¿sí?, porque volvemos a renacer en espíritu, en conciencia. La primera de Pedro 1:23, como hombres nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de una incorruptible, mediante la palabra viva de Dios que permanece para siempre. Ese Dios, el cual es el Dios único y verdadero. Primera de Corintios 15:20, pero ahora el Cristo ha resucitado de entre los muertos y ha llegado a ser las primicias de los que murieron. Primera de Pedro 3:21, porque también ustedes son salvos del mismo modo por el bautismo. ¿Y cómo somos salvos? ¿Por qué el bautismo? Sí, el bautismo es la sumersión de unos en el agua. Así como Juan decía, yo no vengo a bautizar solamente en agua, ¿sí?, porque él no podía bautizar en espíritu y fuego. Él dijo, yo solo los bautizo en agua. Él reconoce que el único que los puede bautizar en espíritu y fuego es Jesucristo. Y es a través de la unción, ¿sí? Y por eso mucha gente dice, ¿por qué los niños deben de ser ungidos? Porque Jesucristo no podía dar enseñanza a los niños pequeños y decirles, ¿saben que ustedes deben ser ungidos para formar parte del reino de Dios? Porque solamente eran ungidos reyes, sacerdotes y profetas. Mas sin embargo, a través del bautismo por espíritu y fuego, la persona es ungida por medio del sacerdote, ¿sí?, para ser y formar parte de el reino de Dios. Y por eso dice, no cuando se lavan la suciedad del cuerpo, sino al confesar a Dios con una conciencia limpia y mediante la resurrección de Jesucristo. Y si nuestro mayor valor son nuestros hijos,
de nuestra pareja, pues nosotros queremos que sean ungidos a través del bautismo, no solamente por sumersión de agua para que les limpie la conciencia, porque ellos no tienen pecado alguno, pero sí que los unjan. ¿Sí? Y aquí está diciendo, no confesando, ¿sí?, los pecados entre unos y otros, entre hombres comunes, sino confesar a Dios. ¿Y cómo vamos a confesar a Dios? Pues es a través de los sacerdotes. Por eso Dios llamó a Moisés en Éxodo 19:6 y él dijo, yo los haré un pueblo santo y un reino de sacerdotes. Un reino de sacerdotes no es de uno, es de muchos, el cual va a guiar a su pueblo, ¿sí?, para que pueda alcanzar el reino de Dios. Y asimismo en Apocalipsis Juan dice, nos has hecho un reino de sacerdotes para servir a tu Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo está diciendo en la última cena, ¿sí?, tomó el pan, dio gracias, lo partió, tomó el vino, dio gracias, lo compartió y dijo, toman y beben todos de él, porque este es el cuerpo y esta es la sangre. Sí, sangre de la nueva alianza, es el nuevo pacto de Jesucristo, en donde ya no es sangre de corderos o de cabritos, sino que es sangre del Hijo de Dios. Y en las Escrituras dice, en el Antiguo Testamento dice, está prohibido comer la carne con la sangre. Y en otro versículo dice, porque en la sangre está la vida. Y en otro versículo dice, y yo les he dado la sangre en el altar para que hagan propiciación por sus almas. O sea, que alguien interceda por ustedes para que sean limpiados sus pecados de sus almas. Y esa expiación la hace solamente el sacerdote, no gente común. Y por eso nosotros hacemos nuestro acto de fe al confesar nuestros pecados. Primero, antes de conmemorar y empezar la misa, hacemos un acto de fe, el cual nosotros decimos, yo confieso ante Dios y ante todos ustedes, hermanos, que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a todos ustedes, hermanos, que intercedan sobre mí. Pero ese acto, esa confesión, no es una confesión común. Dice, yo confieso ante ustedes que he pecado, y ante Dios, de pensamiento. ¿Y cómo pecamos de pensamiento? Pues muy fácil. ¿Por qué mi vecino tiene carro nuevo? ¿Por qué mi vecino tiene casa nueva? ¿Por qué mi vecino tiene mejor trabajo? ¿Por qué mi vecino vive mejor? ¿Por qué tengo un mal trabajo? Porque entonces estamos envidiando todo el tiempo. Sí, estamos nosotros envidiando a nuestro alrededor. De palabra, porque muchas veces nosotros nos llegan a herir y no podemos tener ese control en nosotros mismos, que ellos al herirnos nos hacen estallar, nuestra ira se levanta y eso hace que nosotros hablemos hiriendo a la gente. ¿Sí? Hablamos palabras fuertes las cuales hieren a la gente profundamente. Y después no es tan fácil poder conseguir el perdón porque esas palabras fueron muy directas y muy ofensivas. Y ese es mi caso, yo tengo un carácter fuerte. Me es difícil controlar la ira. Y por eso le digo a Dios, perdón, ¿por qué he pecado? Porque cuando la ira entra a mí, la misericordia de Dios no puede funcionar. Entonces, de obra, ¿por qué de obra? Porque nosotros no hacemos lo que Dios quiere. Muchos dicen, Señor, increméntame la fe, pero Santiago dice, enséñame tus obras y te diré cuál es tu fe o mi fe. Porque una fe sin obras es una fe muerta. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que hacer obras a nuestro prójimo. Nosotros queremos pedir misericordia a nuestro Dios. Nosotros queremos pedir clemencia y perdón, pero tenemos que tener compasión. ¿Sí? Y la otra, que es lo peor, que muchas veces lo hemos hecho,
tal vez ya no tanto ahora, pero siempre lo hemos hecho durante el transcurso de nuestra vida, que es la omisión. Y muchas veces hasta nos burlamos de los pobres, o muchas veces nos burlamos de los necesitados, o muchas veces nos burlamos de la forma en que visten, o de la forma en que se comportan. ¿Sí? Entonces eso es omisión, porque en lugar de nosotros de ser misericordiosos e ir a ayudarlos, e ir a compartirles y estar sufriendo con ellos, ¿sí?, y dándoles esperanza, nosotros los rechazamos, nosotros los hacemos menos, nosotros los criticamos y los ofendemos. Y por eso esa profesión de fe es la que está muy profunda y muchos de nosotros no la entendemos. Y por eso dice aquí, no confiesen entre los hombres, entre ustedes mismos, confiesen ante Dios sus pecados. Y para confesar a Dios nuestros pecados es necesario nosotros referirnos al Salmo 32, que es un salmo de David. Sí, es el salmo que el rey David hace acerca de la dicha del perdón. Dice Salmo 32:1, dichoso aquel a quien le ha sido perdonada su iniquidad y cuyos pecados han sido cubiertos. Salmo 32:2, dichoso el hombre a quien Yahvé no le toma en cuenta sus pecados y en cuyo corazón no hay engaño. ¿Sí? Entonces, si Dios le ha perdonado los pecados, es porque su corazón no hay engaño, no hay injusticia, no hay mentira. Es una persona limpia de corazón. Ha cometido errores, pero les son perdonados. Y el verdadero nombre de Dios es Yahweh, ¿sí? Así como está aquí escrito. Entonces, Salmo 32:3, por cuanto callé mis pecados, se consumieron mis huesos, mientras gemía todo el día. Porque él pensaba que al confesar los pecados iba a ser con otra persona, pero él no confesó los pecados a través del sacerdocio. Él es el que va a hacer expiación por su alma. Y aquí lo dejo porque tenemos que seguir la segunda parte. Los invito para que se unan y compartan y podamos llevar el Evangelio todos juntos y podamos conocer la palabra de Dios en Biblia Paralela. Este es Jorge Carrasco en Estudios Bíblicos en Busca de la Verdad y los invito a que nos sigan. Gracias, que Dios los bendiga.